Buenos días, les habla Adriana Romero, bacterióloga de la Clínica Servimédicos Granada. El día de hoy les voy a hablar sobre las infecciones asociadas a la atención en salud y resistencia bacteriana. Las infecciones asociadas a la atención en salud, que antes conocíamos como nosocomiales o intrahospitalarias, son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del ingreso a la institución. Se asocian con varias causas, incluyendo, pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Además, las infecciones asociadas a la atención en salud son causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y virus. Las IAS son consideradas como un evento adverso producto de una atención en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. De acuerdo a la información generada por la OMS y la OPS, la definición de IAS reemplazará otras definiciones previamente utilizadas en otros subsistemas tales como infección nosocomial, infección intrahospitalaria o infecciones asociadas al cuidado de la salud. Gráficamente podemos ver la definición de infecciones intrahospitalarias que por deficiencias en algunos de los procedimientos de la atención en salud dentro de una institución hospitalaria se puede producir las IAS. Entonces, estas infecciones están asociadas a la atención en salud y constituyen un problema de salud complejo y de repercusión social. Su importancia como problema de salud pública está dado por el aumento de la morbilidad y la mortalidad y de los costos de atención hospitalaria que en gran parte son prevenibles. ¿Cuáles son las características de las IAS? Las características que tenemos son que aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los costos de la atención, son un reflejo de la calidad de la atención que dan todos los funcionarios, se debe prevenir antes que curar o tratarlas y puede ser causa de muerte. ¿Qué tipos de IAS tenemos? Tenemos 4 tipos principales que son infección del tracto urinario asociada al uso de catéter, neumonía asociada al uso de ventilador, infección de sitio quirúrgico e infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter. Cabe aclarar que estos 4 tipos de infecciones, si se presentan en la institución, son de notificación por el CIVIGILA. Por eso es tan importante prevenirlas, además que son indicadores de la calidad que tiene la institución y por eso son de vigilancia obligatoria. Los factores epidemiológicos relacionados a las IAS, entonces tenemos 3 grandes grupos que son los factores del huésped, que afectan el riesgo de una persona a la exposición y resistencia a la infección. Los pacientes que se internan en un centro de atención médica generalmente llegan en mal estado de salud, con bajas defensas contra bacterias y otros agentes infecciosos, por eso los hacen más propensos a adquirir infecciones intrahospitalarias. La edad avanzada, el nacimiento prematuro y la inmunodeficiencia, ya sea por radiación, enfermedades o consumo de drogas, constituyen un riesgo general, mientras que otras patologías conllevan a riesgos específicos. Por ejemplo, el EPOC, que aumenta la posibilidad de infecciones del tracto respiratorio. Otros factores del huésped están asociados con la presentación de IAS como tumores malignos, VIH, quemaduras graves, enfermedades de la piel, desnutrición, coma, diabetes, enfermedad broncopulmonar, problemas circulatorios, heridas abiertas y traumas. Los factores que están asociados al agente entonces son los agentes infecciosos, pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las IAS se asocian principalmente a bacterias o virus. Ocasionalmente pueden ser producidos por hongos y muy rara vez por parásitos. Hay 2 tipos principales de bacterias que causan infecciones asociadas a la atención en salud, que son
Los cocos gram positivos, como los estafilococos y los streptococos, o los bacilos gram negativos, como la Acinetobacter, la Pseudomonas, el Enterobacter y la Klebsiella, que son los principales tipos de bacterias que encontramos en las instituciones hospitalarias y que pueden producir IAS. Tenemos los factores ambientales, que en esta categoría encontramos factores extrínsecos que afectan ya sea al agente infeccioso o al riesgo de que una persona se vea expuesta a este agente. Entonces los factores ambientales pueden ser animados, que se refieren al personal de atención en salud, o otros pacientes que están compartiendo la misma habitación, o familiares o visitas que pueden ser vectores para que el paciente adquiera alguna infección intrahospitalaria. O los ambientes inanimados, que son el instrumental y los equipos médicos, así como las superficies ambientales. Otros factores de riesgo son las condiciones de salubridad, la limpieza de la unidad, la temperatura, la humedad, las técnicas de diagnóstico, las maniobras terapéuticas que se empleen en la atención en salud. ¿Qué modos de transmisión tenemos para las IAS? Entonces tenemos la transmisión por contacto, que se dividen en 3: contacto directo, indirecto o por gotitas. También tenemos la transmisión aérea, que es cuando los microorganismos están en el ambiente y viajan y llegan hasta el paciente y pueden producir las IAS. Transmisión por vehículo, entonces los vehículos son los microorganismos que pueden estar invadiendo algún objeto contaminado, como alimentos, agua, los medicamentos, los dispositivos, el equipamiento médico, o por ejemplo juguetes en el caso de los niños, o productos biológicos como sangre, tejidos o órganos que pueden estar contaminados. Transmisión por vectores, entonces ocurre cuando hay vectores en el ambiente hospitalario como mosquitos, moscas, ratas o algo. Por eso es tan importante hacer control de vectores dentro de las instituciones hospitalarias. Dentro de todo el paquete de seguridad del paciente y que el Ministerio ha trabajado durante estos últimos años, encontramos los paquetes instruccionales. Específicamente para las IAS tenemos la guía técnica, que es buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. Por eso es importante que el personal de salud conozca esta guía, con la cual nos dan todas las indicaciones de cómo debe ser el manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud. Aparte también nos muestra todo lo que es la definición, todo lo que ya les había hablado, y nos muestra la epidemiología y datos estadísticos que ha recolectado el Ministerio año tras año. Entonces aquí vamos a ver datos del 2022 al 2024. Por ejemplo, porcentaje de casos por servicios de atención. Los servicios de atención que más se afectan son hospitalización, UCI adultos y UCI neonatal, cirugía, y pues de ahí para abajo encontramos otros. El porcentaje por grupo etario, entonces vemos que los adultos mayores son los más propensos a adquirir infecciones intrahospitalarias y seguidamente de los adultos, jóvenes, adolescentes, niños y neonatos. También tenemos los tipos de IAS relacionadas en los brotes, entonces tenemos las bacteremias, las gastroenteritis, las infecciones respiratorias, varicelas y otro tipo de patologías. De igual forma encontramos los microorganismos relacionados a brotes que se han producido en Colombia del 2022 al 2024. Son la Pseudomonas, la Acinetobacter, las enfermedades transmitidas por alimentos, la influenza. Entonces estos son de ahí para abajo los microorganismos que más se presentan. ¿Cuál es la hipótesis del brote? Que después de hacer todo un análisis exhaustivo a los brotes que se presentan, entonces, ¿cuáles son las principales causas? Entonces tenemos la baja adherencia a la higiene de manos, el contacto estrecho sin elementos de protección personal, contaminación del agua, la contaminación de insumos. Entonces ahí vemos que si tú no te lavas las manos, hay un porcentaje muy alto de bacterias que puedes transmitir a los pacientes, de hongos y virus.
Y acá tenemos como una definición gráfica de los brotes que se han presentado en las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces tenemos en un 63% las infecciones asociadas a los dispositivos médicos, en un 21% asociados a virus respiratorios y gastroenteritis, en un 11% a las infecciones asociadas a los procedimientos médico-quirúrgicos y en un 4% a los asociados a medicamentos o dispositivos médicos posiblemente contaminados. Entonces, dentro de las infecciones asociadas a la atención en salud, cuando se presentan en una institución hospitalaria, entonces debemos realizar el protocolo de Londres. Este es un esquema que nos permite hacer todo el análisis de causa, efecto y todos los errores que se pudieron presentar, las fallas y las prácticas seguras que se deben tener. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la acción insegura fue hacer omisión en la higiene de manos según lo ordena la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dentro de ese análisis que se hizo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de organización y gerencia, la sobrecarga laboral, ausencia de políticas institucionales para el plan de compras, son todo lo que se realiza cuando se presenta una infección asociada a la atención en salud. Entonces analizamos al individuo, analizamos el paciente, el equipo y la tecnología o la tarea que se debió realizar, todo de acuerdo a la falla que se haya evidenciado inicialmente. ¿Cuál es la forma de prevención y de control? Entonces esto debe ser es algo crucial y se basa en varias estrategias. Tenemos la vigilancia activa, que es el monitoreo de pacientes con factores de riesgo para detectar y prevenir infecciones. Protocolos de higiene, que son la implementación de medidas de control de infecciones en todos los niveles de atención, y la capacitación del personal como formación continua para que el personal de salud aplique todas las prácticas seguras y se puedan prevenir este tipo de infecciones. En conclusión, las infecciones asociadas a la atención de salud son un desafío importante que requiere atención continua y estrategias efectivas de prevención y control. La implementación de protocolos adecuados y la educación del personal son fundamentales para reducir la incidencia de estas infecciones y mejorar la seguridad del paciente en los entornos de atención médica. En la Clínica Servimédicos Granada, a la fecha no se han notificado infecciones asociadas a la atención en salud, lo cual se puede atribuir a un control exigente en los protocolos de limpieza y desinfección antes, durante y después de las cirugías, de igual forma en la realización de los procedimientos donde se utilizan dispositivos médicos. Algo que va ligado a las infecciones asociadas a la atención en salud y que puede ser un factor inherente al paciente es la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Se produce cuando los microorganismos, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, sufren cambios que hacen que los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen de ser eficaces. Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como multiresistentes. El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes costos, tanto para los pacientes como para la sociedad. La resistencia a los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, como por ejemplo cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan los tratamientos prescritos. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son otros factores que facilitan la aparición y la propagación de la farmacoresistencia. La falta de empeño de los gobiernos en la lucha contra estos problemas, las deficiencias de la vigilancia y la reducción del arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos y preventivos también dificultan el control de la farmacoresistencia. Entonces, podemos decir que la resistencia bacteriana es la capacidad de las bacterias para resistir los efectos de los antibióticos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones y puede llevar a complicaciones graves.
Esto se da también porque las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a la acción de los antibióticos. Y esto puede ser el resultado indebido o excesivo de estos medicamentos, lo que favorece la adaptación y proliferación de cepas resistentes. Las causas: uso inadecuado de antibiótico, la administración incorrecta de antibióticos, como no completar el tratamiento o usarlos para infecciones virales. Mutaciones genéticas: las bacterias pueden adquirir resistencia a través de mutaciones en su material genético, lo que les permite sobrevivir a los efectos de los antibióticos. Y transferencia de genes: las bacterias pueden intercambiar genes de resistencia entre sí, lo que facilita la propagación de la resistencia. Consecuencias. Las consecuencias de la resistencia bacteriana tienen graves implicaciones para la salud pública, ya que las infecciones que antes eran tratables se vuelven más difíciles de manejar. Esto puede resultar en aumento de la mortalidad, infecciones resistentes que pueden ser mortales, especialmente en pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos, prolongación de estancias hospitalarias. Los pacientes con infecciones resistentes a menudo requieren tratamientos más prolongados y complejos, lo que aumenta los costos médicos. Desarrollo de superbacterias: algunas cepas bacterianas pueden volverse resistentes a múltiples antibióticos, lo que limita las opciones de tratamiento disponibles. Prevención. Para combatir la resistencia bacteriana es crucial usar antibióticos solo cuando sea necesario, según las indicaciones de un profesional de la salud, y no automedicarse. Promover la higiene, lavarse las manos regularmente y mantener buenas prácticas de higiene alimentaria. Vacunación: las vacunas pueden ayudar a prevenir infecciones, reduciendo así la necesidad de antibióticos. La resistencia bacteriana es un fenómeno complejo que requiere un enfoque multidisciplinario para su manejo y prevención, y es considerado por la OMS como una de las principales amenazas para la salud global. Muchísimas gracias para todos.